Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Bet-el, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis capítulo 35 versículo 1. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Génesis capítulo 35 versículo 2. Y levantémonos, y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Génesis capítulo 35 versículo 3. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Génesis capítulo 35 versículo 4. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis capítulo 35 versículo 5. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Bet-el, él y todo el pueblo que con él estaba. Génesis capítulo 35 versículo 6. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Génesis capítulo 35 versículo 7. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. B. Génesis capítulo 35 versículo 8. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Génesis capítulo 35 versículo 9. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Génesis capítulo 35 versículo 10. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis capítulo 35 versículo 11. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Génesis capítulo 35 versículo 12. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Génesis capítulo 35 versículo 13. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Génesis capítulo 35 versículo 14. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el. Génesis capítulo 35 versículo 15. Después partieron de Bet-el, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Génesis capítulo 35 versículo 16. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Génesis capítulo 35 versículo 17. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. D. Génesis capítulo 35 versículo 18. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Génesis capítulo 35 versículo 19. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Génesis capítulo 35 versículo 20. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Génesis capítulo 35 versículo 21. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Génesis capítulo 35 versículo 22. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Génesis capítulo 35 versículo 23. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Génesis capítulo 35 versículo 24. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Génesis capítulo 35 versículo 25. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram.
Génesis capítulo 35 versículo 26. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Génesis capítulo 35 versículo 27. Y fueron los días de Isaac 180 años. Génesis capítulo 35 versículo 28. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Génesis capítulo 35 versículo 29.